estar de acuerdo, ¿cierto? De que las empresas necesitan un capital, nosotros somos los socios, nosotros pusimos el capital, ya sabemos qué constituye un capital, como miramos en los dos primeros renglones, las instalaciones, lo que nosotros tengamos, la maquinaria, todo lo que nosotros tenemos, es lo que conforma el capital. Bien. Entonces, ya tenemos buenos salarios, hasta ahí también estamos. Pero resulta que la lectura nos dice que ese capital que nosotros invertimos nos tiene que generar una rentabilidad o utilidad independiente del salario. Entonces, si nosotros tenemos una inversión independiente del salario, mis 10 millones me deben de generar una rentabilidad o utilidad y de hecho los tengo que recuperar. Entonces, muchas veces las empresas quiebran por eso, porque no se preocupan por recuperar este capital o por generar la rentabilidad que este capital les debe de entregar. Eso es lo que nosotros necesitamos, que lo que nosotros invertimos nos genere rentabilidad independiente del salario y fuera de eso tenemos que recuperar el capital que nosotros invertimos, que es lo que Carlos Marx en su libro El Capital llama la famosa plusvalía. Entonces vamos a mirar qué es la plusvalía. Yo nada de esto les evalúo. Yo lo único que les evalúo ahí es, el capital es un factor de la producción que no es importante para las empresas, ya ustedes me ponen falso verdadero, ¿cierto? Entonces, ya esa sería la pregunta número 8 del parcial, ya le da 8. El capital es un factor de la producción que no es importante para las empresas, pues lógicamente es falso, ¿cierto? Entonces, seguimos mirando por cultura general qué es la plusvalía, lo que nos dice Carlos Marx en su trabajo, en su libro de Capital. Entonces resulta que los contadores se van a dar cuenta que en la contabilidad de las empresas hay un ítem contable, hay una cuenta contable destinada a la recuperación del capital. Las contabilidades de las empresas, una contabilidad organizada, tiene un ítem, tiene una cuenta, no me acuerdo el nombre de esa cuenta, que está destinada a la recuperación del capital. Entonces resulta que nosotros como dueños de la empresa, nosotros ya recuperamos, bueno, digamos que la dueña de la empresa es solo Diana, que me preguntó ahorita. Entonces Diana es la dueña de la empresa, ya no somos todos, Diana es la dueña de la empresa. El resto somos trabajadores de Diana. Entonces resulta que Diana puso 300 millones de pesos y constituyó su gran empresa. Y nosotros 29, nosotros 30 somos trabajadores de ella. Entonces la empresa va para arriba, la empresa ya exporta, la empresa tiene sucursales. Resulta que resulta que en este año Diana nos pagó los sueldos a todos, nos dio las primas, nos dio regalo de Navidad, ella también se ganó su salario, la empresa se sostuvo y ya recuperó 20 millones de los 300, porque en los libros contables está la recuperación del capital. Resulta que el año siguiente pasó lo mismo y Diana recuperó 50 millones de los 300 que invirtió, ya recuperó 70 en 2 años. Y resulta que en 10 años Diana ya recuperó los 300 millones, pero las cuentas contables siguen generando ese ítem. La contabilidad sigue manejando esa cuenta, la recuperación de capital. Entonces resulta que a la vuelta de 20 años Diana sigue recuperando capital y resulta que hace 10 años ya lo recuperó todo, pero la cuenta se sigue generando. Entonces lo que Carlos Marx llama la plusvalía, porque el dueño de la empresa con ese dinero puede hacer lo que quiera, ya recuperó su inversión, la empresa es de él y le sigue generando esa cuenta. Entonces es ahí, jóvenes, donde nacen los sindicatos. ¿Por qué nacen los sindicatos? Porque entonces nosotros 29 decimos, ¿cómo es posible que Diana se está haciendo rica con el trabajo de nosotros? Ya nosotros llevamos 15 años trabajando en esta empresa por el mismo salario mínimo o por el mismo salario que nos implementan periódicamente. Seguimos en el sistema prácticamente esclavizado, entre comillas, porque somos esclavos felices, porque seguimos empleados, siempre el pez grande se va a comer el pez pequeño, es muy difícil que este abajo pueda surgir, entonces ahí surgen los sindicatos, ¿no? ¿Cómo así? Es que el éxito de la empresa es gracias a nosotros 30, que nosotros 30 fuimos los que trabajamos durante estos 15 años para que la empresa sea exitosa y ya Diana recuperó sus 300 millones que invirtió. Entonces, donde los trabajadores ya empiezan a reclamar la empresa como parte de ellos. Ella ya recuperó su inversión, ya recuperó los 300 millones de pesos. Reclamemos la empresa porque ya la empresa nos pertenece a nosotros, porque hemos sido los que llevamos 15 a 20 años trabajando acá. Entonces, ahí nacen los sindicatos. Ya más o menos por cultura general tienen una idea de por qué nacen los sindicatos, qué es la famosa plusvalía, por qué se dice que el capitalista siempre va en función de llenar sus arcas y muy poquito le interesa que el subalterno también llegue a su nivel, porque se maneja esto en los libros contables, por eso se llama el famoso capitalismo. Por eso se dice que el capitalismo hace que la riqueza esté muy mal distribuida y por eso los dueños del poder, los grandes empresarios, prefieren que como especie humana nos coja este COVID-19 y nos extinga que cambiar el modelo económico. Ellos prefieren que se acabe la especie humana que se acabe el modelo económico.
porque eso dicen los científicos, de la única manera que salvamos el planeta es cambiando el modelo económico. Y los dueños del poder no están de acuerdo con cambiar el modelo económico, ellos prefieren que se extinga la especie humana a cambiar el modelo económico. Entonces, a manera de reflexión. Pero, ¿qué les pregunto yo de ahí? Nada más eso. El capital es un factor de la producción que no es importante para las empresas y ustedes me ponen falso. Ahí les voy dando preguntas con respuestas. Entonces, ya continuamos. Lo que es la plusvalía, lo que dijo Carlos Mar, porque aparecen los sindicatos, porque nosotros tenemos que recuperar el capital, lo que nos genere una rentabilidad o utilidad, porque debemos de tener los salarios en un lenguaje más o menos considero entendible. Ya miremos aquí algunos tipos de capital, ¿cierto? Aquí podemos mirar tipos de capital en el sistema clásico y tipos de capital en el sistema moderno. Miremos acá el inmaterial nada más, para que ustedes lo tengan en cuenta. Capital inmaterial. Subrayelo ahí y señálenlo ahí, porque yo les hago una pregunta. ¿El capital inmaterial es el que pertenece al Estado? Y si miramos el capital público es el que pertenece al Estado. Entonces, esa pregunta sería falsa. Es lo único que yo les voy a preguntar de ahí, ¿cierto? El capital... Profe, ¿cuál subrayamos? Señora... Dice usted que debemos subrayar ahí. Capital inmaterial. Capital inmaterial. Capital inmaterial, miremos a ver. Este capital inmaterial. Si podemos. Otra pregunta. Un estudio de que estamos viendo, pero yo estoy en el cuaderno. Esta vez, por lo tanto, les mando un paquete para que me impriman, no les saquen fotocopias, para que lo tengan a la mano y simplemente con un resaltador van subrayando. Pero si ustedes lo tienen ahí a la mano o pueden ir escribiendo las preguntas en el cuaderno que yo les dé de manera de cuestionario, pues también se vale. Si no, que les digo, tengan el material a la mano y un resaltador para que resalten, para no tener que esperar mientras que escriben todas las... Entonces, porque yo les digo que hay materiales que pertenecen al Estado, entonces me ponen porque pertenece al Estado. Si la cogimos como yo le voy dando la indicación para que sea todo capital líquido, salario, para que entienda la diferencia del examen parcial de los textos básicos, entonces yo escribí la diapositiva para hacer eso. El capital inmaterial es cosas, es caso, es verdadero. Entonces, la estrategia para facilitarles el aprendizaje y no ponerlo a que tengan que aprender todo. No, ahora se manda que ahora tampoco se lo aprende porque ahorita tiene la mano para cuando se evalúe, la pregunta porque pero si tengo un avisadito y está claro, porque yo todas las clases le doy una pregunta con respuesta, mira que vamos a hacer. Esa sería la pregunta con esta diapositiva. Yo las miré si miramos que es el capital líquido, podemos mirar ese resultado de activo detraído de pasivo, ese resultado de activo detraído de activo de una sistema clásico. Vamos a ver activo es pasivo, ya la posibilidad activo pasivo igual a activo. Entonces, activo traído pasivo, ¿cuál es la final? La parte del patrimonio constituido por el hombre. ¿Y cuál es el público que interesa? Miremos, expliquemos el nacional y el público. El nacional es todos los ingresos directos que se le generan al Estado. Para los administradores, por cultura general, para los contadores es muy importante, ¿cierto? El capital nacional, todos los ingresos directos que se le generan al Estado. El pago de un peaje, el pago para entrar a un museo, el alquiler de un terreno para poner el circo La Rueda, los impuestos que nosotros pagamos, todos los ingresos directos que recibe el Estado, ese es el capital nacional, ¿cierto? Ahí entran las regalías del petróleo. Señora. En ese entran las regalías del petróleo. Inclusive, si todos los ingresos directos que se le genera al Estado son capital nacional. ¿Por qué? Porque el capital público es la inversión que el Estado hace en nosotros. Porque el Estado debe de velar por el bienestar de nosotros. Si nosotros somos los grandes contribuyentes, nosotros somos los que pagamos impuestos, el Estado debe velar por el bienestar de nosotros, nos debe tener en buenas condiciones. El Estado nos debe de asegurar la educación, nos debe de asegurar la salud, nos debe de asegurar la recreación, nos debe de asegurar la cultura, nos debe de asegurar el deporte. El Estado debe de velar por el bienestar de nosotros. Y para el Estado velar por el bienestar de nosotros, ¿qué hace? Una inversión, lo que se llama la inversión pública, aunque a veces le dicen el gasto público, pero es la inversión pública. El Estado debe de invertir en nosotros porque nosotros somos los grandes contribuyentes. Ese es el capital público, lo que el Estado invierte en nosotros. Ahora, que esto deja mucho que decir,
lógicamente, ¿cómo es posible que un colombiano se muera en una ambulancia porque no lo atienden en ninguna clínica? Si supuestamente el Estado debe velar por el bienestar de nosotros. ¿Cómo es posible que un colombiano termine su bachillerato y qué problema para poder acceder a una carrera, así sea técnica, una carrera profesional, una tecnología? El Estado no da las suficientes oportunidades. Ahora, ¿por qué? Porque pues hay mucha corrupción. Si alguna vez un político le dijo a los otros políticos, una vez un periodista le dijo a los políticos, hombre, no se roben el 70% del presupuesto nacional, roben el 30%, inviertan el 70%, y ahí mismo me tuvo que ir a asilar a España porque iban a ir a matar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de eso, que el Estado debe velar por el bienestar de nosotros, en parte se cumple, en otra parte no se cumple, mucha corrupción. Ahora, jóvenes, a manera de reflexión, esto es culpa de nosotros los educadores. Yo me paro en la Plaza de Bolívar hace unos 6, 8 meses. Estoy yo parado en la Plaza de Bolívar y veo a los educadores con parlantes y con micrófonos allá en la alcaldía diciendo que gobernantes corruptos, militares corruptos, políticos corruptos, congresistas corruptos, alcaldes corruptos. Los profesores con un alto parlante diciendo eso en plena alcaldía. Yo estaba en el banco Colpatria y llego y lo volteo a mirar y digo, pues la culpa es de nosotros. Eso es lo que nosotros estamos formando. ¿Quiénes están allá en el poder? Los que nosotros formamos, los que nosotros cogemos desde niños en las aulas de clase y les damos esa formación y llegan al poder. Entonces la culpa es de nosotros los educadores, que estamos formando corruptos, que estamos formando gente que son políticos que no piensan sino en incrementar sus bolsillos. Entonces eso es el modelo pedagógico. Nosotros debemos de mirar el modelo pedagógico desde nuestra infancia, que los educadores desde nuestra infancia nos hagan el seguimiento. Este niño marca tendencias hacia la ingeniería, este niño marca tendencias hacia la industria, este niño marca tendencias hacia la labor social. Entonces, que cuando un adolescente, una persona se forme y llegue a la política es porque desde pequeñito le dieron esa vocación para la labor social, porque va a trabajar es por la comunidad, por el pueblo. Pero ¿cómo es posible que nosotros elijamos a nuestros gobernantes, elijamos a los gobernantes que son más ávaros, a los gobernantes que más dinero tienen, a los gobernantes que lo único que quieren es crecer sus arcas y llenar sus bolsillos de dinero? Eso no es un gobernante que nos sirva a nosotros nos sirve el gobernante que se preocupa por el pueblo, que hace labor social. Pero eso viene de la formación abajo en la infancia. Entonces, cuando yo veo a los profesores criticando a los corruptos, yo eso es lo que nosotros formamos, critiquémonos nosotros, que es lo que estamos formando. Entonces, ahí se los dejo a manera de reflexión, jóvenes. Entonces, podemos continuar. Entonces, ya sabemos el capital nacional y el capital público. Sí, escucho. Qué pena que le haga ahí como una parte. Yo pienso que la educación pasó de ser una vocación a ser una profesión. Señora. La educación pasó de ser una vocación a ser una profesión. Sí, señora. Yo pienso que cuando nosotros estudiamos realmente uno veía pues, profesores muy comprometidos que realmente se interesaban por que las personas salieran adelante y los niños realmente no aprendieran. Ahorita no. Ahorita los profesores solamente se preocupan por recibir su sueldo y tener buenas condiciones laborales y nomás. Y los niños que aprenden o no aprenden, no importa. Claro, yo inclusive muchas veces socializo con el señor director, Jorge Mario López, el director de nosotros, y yo le digo, profe, hombre, ¿cómo es que la educación y yo hablo con él y me dice, profe, lo que pasa es que nosotros tenemos aquí en Colombia educadores del siglo XXI para los estudiantes del siglo, tenemos educadores del siglo XX para estudiantes del siglo XXI, las tendencias pedagógicas modernas. Es lo que la pedagogía, los modelos, el hijo mío que estudia filosofía y dice que quiere ser docente, él habla del modelo tailandés, del modelo japonés. Entonces, son modelos pedagógicos que se tienen que ir ajustando, que tienen que ir incrementando precisamente lo que nos dice Mayra, para que los educadores, como dice Jorge Mario, uno con la educación no se hace rico, uno con la educación no se hace rico. Y muchas personas son profesionales, pero como no les sale trabajo en su campo laboral, entonces cogen la educación como escampadero. Entonces ahí es donde se comete el error, cuando cogen la educación como escampadero porque no encuentran trabajo en su campo laboral. No, para ser educador hay que tener vocación, independiente que hayamos estudiado licenciaturas o pedagogía. Yo estudié administración de empresas, me especialicé en gerencia del talento humano, mi pasión era llegar a jugar fútbol profesional algún día, esa es mi mayor frustración, no haber jugado fútbol profesional. Sin embargo, empecé con una escuela de fútbol, tuve mi hijo y me fui entregando a esa formación, Si yo velo por alguien, yo velo es por los infantes.
yo velo por los infantes, yo hago labor social con los infantes, lo mismo con los de la tercera edad, los más abandonaditos, viejitos abandonaditos. Entonces, no tanto por nosotros, los que estamos de la adolescencia para arriba hasta nuestra edad adulta, ya nosotros sabemos cómo nos bandeamos, pero los niños, con los niños hay que hacer mucha labor social y con nuestros viejitos. Si yo hago labor social es con los niños y con los viejitos. Entonces, ya nos queda que 25 minutos, adelantemos, casi no nos ha rendido, pero bueno, hemos aprendido, que es lo más importante. Entonces, miremos acá cuando retomamos el capital societario. Ojo con esta parte, jóvenes, del capital societario. Miremos acá lo que les voy a subrayar. Yo aquí habilito y les subrayo dos cosas. Aquí yo les voy a subrayar un par de cosas a ustedes. Pongo aquí un colorcito. Aquí miramos socios. Y miramos aquí asociados. Entonces, el capital societario es el conjunto de bienes de dinero y bienes materiales aportados por los socios a una empresa. El mejor ejemplo es la sociedad que creamos ahora. Para que dijimos que nosotros 30 ponemos de 10 millones de pesos, ese por ejemplo es una sociedad. Cuando somos una sociedad, cuando todos aportamos, cuando somos socios. Pero cuando tenemos capital privado, que pertenece a propietarios individuales, ya no socios, propietarios individuales o asociados pertenecientes a la sociedad civil. Societario, socios, y privado, propietarios individuales o asociados. Ahora, resulta una vez una alumna me dijo, profe, yo estuve mirando en el diccionario y socios y asociados son sinónimos. Entonces yo le dije, pero en economía no. En economía los asociados se manejan como una figura individual, porque los asociados se manejan en el sector de la economía solidaria o cooperativismo, porque la estructura, la normatividad de la economía solidaria o cooperativismo es totalmente distinto a la economía convencional o tradicional que nosotros manejamos. Entonces, si en el diccionario socios asociados son sinónimos, en economía no son sinónimos, porque socios es cuando hacemos una sociedad y asociados es cuando nos vinculamos con el sector de las cooperativas o el sector del cooperativismo o la economía solidaria. Entonces, cuando nosotros ingresamos a una cooperativa, nosotros somos asociados de la cooperativa, no somos socios. Y la estructura de la cooperativa, la normatividad de la cooperativa, como las cooperativas son sin ánimo de lucro, entonces se maneja con otras características. Entonces, por eso se habla de socios o asociados en un diccionario como sinónimos, en economía no son sinónimos. Entonces, que nos quede claro esto, como les digo yo, por cultura general, la diferencia entre socios y asociados en economía. No les hablo más de economía solidaria, ¿cierto? Yo les he dicho a los directivos del instituto, denme un poquito, denme otro campito para poder hablar a los estudiantes de economía solidaria o cooperativismo, porque ellos como administradores o como contadores pueden trabajar en una cooperativa, porque no pueden trabajar en una cooperativa y más que de pronto ya salgan con sus 80 horas de cooperativismo, porque para uno poderse vincular con una cooperativa tiene que cumplir con una certificación y muchas instituciones dentro de sus carreras les dan esa certificación para que ustedes puedan enviar sus hojas de vida a las cooperativas o al sector de la economía solidaria. Hasta ahora no me han dado ese campito. Entonces, de la economía solidaria, el cooperativismo, lo único que les puedo hablar es esto hasta acá. De que asociados es para economía solidaria, cooperativismo, socios para la economía convencional tradicional que manejamos. Entonces ya vimos el líquido, el nacional, el societario, el público, el privado. ¿Cuál es el inmaterial? El inmaterial se muestra como algo físico. Puede ser el conocimiento, la actitud, las habilidades, el entrenamiento de una persona, entre otros. Ese es el material, ¿cierto? Algo no se muestra como algo físico. Aptitud, habilidades, entrenamiento. Como quien dice capital inmaterial es el recurso humano. Las grandes multinacionales dicen que el 70% de sus activos están representados en el recurso humano.
le dan trascendencia al recurso humano. De hecho, mi especialización es gerencia del talento humano. Aquí me quedaría yo hablándoles del resto de la tarde, pero vamos a resumir. Entonces, las empresas muchas veces tienen gerentes de recursos humanos que los llaman los cazatalentos, porque en sus empresas u organizaciones no tienen sino a los mejores. Se los traen de las otras empresas para las empresas de ellos. Les dan capacitación, los mandan a otros países a que se capaciten, a que reciban lo que se llama el mejoramiento continuo y capacitación permanente. Y cuando a esas personas las mandan a otros países a que se capaciten, cuando llegan, las empresas les dicen, fírmeme este contrato de trabajo donde usted aquí no puede renunciar en los próximos 3 años porque esa capacitación que tú vayas para explotarla acá en la empresa de nosotros. Entonces, esos son los gerentes de recursos humanos, los cazatalentos. Y ahora, ¿por qué se maneja eso? Porque ahora se manejan las famosas competencias. Ahora se maneja reclutamiento de personal por competencias, selección de personal por competencias, inducción al personal por competencias, seguimiento al personal por competencias y evaluación al personal por competencias, lo que no se manejaba anteriormente. Entonces, ahora las empresas manejan mucho estas competencias, estos seguimientos, por eso esas multinacionales son tan exitosas, por eso hay empresas que son tan exitosas, porque en su equipo de trabajo están los mejores. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el capital inmaterial, ¿cierto? Por eso les digo, si yo les digo la pregunta, ¿el capital inmaterial es el que pertenece al Estado? Falso, ¿cierto? Falso, porque el que pertenece al Estado es el público. Y cuando miramos capital a corto plazo y capital a largo plazo, es el tipo de capital a corto plazo, el del cual se espera tener un beneficio o renta en un periodo menor a un año. Y en el de largo plazo, el cual se espera tener un beneficio o renta en un periodo mayor a un año. ¿Esto cómo lo hace la empresa? Esto lo hace la empresa, no, más que todo para los administradores, no tanto para los contadores. Los administradores van a ver el proceso administrativo. Los que estudian administración van a ver el proceso administrativo, van a ver organización, planeación, dirección y control. Dentro del proceso administrativo van a ver lo que es la proyección estratégica, la planeación estratégica o la planeación prospectiva. Ustedes lo van a ver como planeación estratégica, pero las tendencias gerenciales modernas hablan de planeación prospectiva. Ese término todavía no lo han incorporado sus profesores de administración más adelante, porque ellos les van a hablar de planeación estratégica, pero en la actualidad ya se habla de planeación prospectiva. Entonces, dentro de esa planeación hay objetivos generales, objetivos específicos, hay una estructura organizacional, misión, visión, principios, valores, políticas de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en esa planeación nosotros planeamos en cuánto tiempo vamos a recuperar nuestro capital o en cuánto tiempo vamos a ver rentabilidad de nuestro capital. A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, siempre hay que tener el as debajo de la manga, plan A, plan B y plan C. Si esto no funciona, entonces tiene que funcionar por acá, ¿cierto? Entonces, podemos continuar, jóvenes. Miremos aquí qué nos dice. Aquí nos dice los tipos de capital en el sistema moderno. ¿Qué le pregunto yo en el sistema moderno? ¿El capital natural es el goodwill? ¿El capital natural es el goodwill? Falso, ¿cierto? Porque el goodwill aparece acá en el social. Eso es lo único que... Pero miremos, ¿qué es esto? ¿Con qué se come esto? Tipos de capital en el sistema moderno. Capital financiero o financiero. Es el capital más común. Normalmente liquidación. La liquidación utiliza el valor de la moneda. O sea, ¿qué es el capital financiero o financiero? El flujo de efectivo, la moneda. Eso es. Las finanzas nacen con la moneda, el dinero. ¿Cuál es el capital natural? Todo lo que tenga que ver con los recursos naturales. El agua, un río que mantiene una comunidad con agua, el gas natural, todo lo que tenga que ver con los recursos naturales tiene que ver con el petróleo, ¿cierto? Capital natural, el petróleo, el oro negro. Entonces, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales es el capital natural. Cuando miramos el capital social, se dice como el goodwill o brand value, un tipo de capital entre personas y tiene como valor el dinero. Entonces, capital social, el goodwill o el brand value. ¿Qué es el goodwill, jóvenes? El goodwill es el buen nombre de la empresa. Ese es el goodwill, buen nombre de la empresa. ¿Y cuál es el brand value? El brand value es el producto insignia de la empresa. Ese es el brand value, el producto insignia de la empresa.
Entonces, ¿por qué se dice que capital social? Capital social, porque si yo voy a vender mi empresa, yo la tengo que vender por mis libros contables, por mis clientes, por el éxito de mi empresa. Si mi empresa está quebrada y yo la voy a vender, pues si estoy quebrado, ¿qué puedo vender? Los activos fijos, la maquinaria, los inmuebles. Profe, disculpen, el goodwill es el buen nombre de la empresa y el ¿cuál es? Brand value, ahí dice brand value. El brand value es el producto insignia. Oído, silenciemos los micrófonos. Brand value, aquí está, ya lo ponemos. Ojo, silenciemos los micrófonos que ya tantico terminamos. Brand value, aquí hay. Entonces, goodwill, brand value. Listo. Goodwill, buen nombre de la empresa. Brand value, producto insignia. Entonces, digamos que si nosotros vamos a... Profe, qué pena. Sí, señora. Es que se escucha que de la cocina, lo que hablan. Ay, sí, sí, Silenciemos los micrófonos, silenciemos los micrófonos. esos cosas, qué pereza. Porfa, silenciemos los micrófonos, gracias. Entonces, retomamos. Oído, silenciemos. Goodwill. Sí, Goodwill. no dejan escuchar, qué estrés. Oído, silenciemos los micrófonos, jóvenes. De esta clase, vamos a conectarnos. Silenciemos los micrófonos, bien, silenciémoslos. Listo, entonces, capital social, Goodwill, buen nombre de la empresa. Brand value, producto insignia. Ahí lo estamos viendo, el buen nombre de la empresa y el producto insignia. ¿Cierto? Brand value. ¿El producto insignia es qué? Ya ponemos un ejemplo. Entonces, este es el brand value, el Goodwill, buen nombre, brand value, producto insignia de la empresa. Entonces, cuando nosotros, el capital social, hablamos de una empresa exitosa, donde tenemos que tener en cuenta el Goodwill y el brand value. Porque si es una empresa quebrada, simplemente van a vender los muebles, los equipos y eso. Pero si